Buenos días, niños. Bienvenidos a esta clase de estudios sociales de hoy, 8 de diciembre del año 2021. Recuerden que ya estamos en el segundo parcial del segundo quimestre y deben hacer las carátulas para indicar y separar el primer parcial del segundo. ¿Ok? No se vayan a olvidar de eso. En las clases anteriores hemos hablado acerca de los cambios, ¿verdad? Que se dieron durante los años 70, 80 y 90 en nuestro país, ¿verdad? La vida cotidiana y la cultura. En cambio, ahora vamos a hablar de el Ecuador en el ámbito internacional. Y por favor, Jair, ¿puedes leer el Explora de, de la página 136, por favor? Para el mundo en el siglo XX fue el escenario de dos guerras mundiales. Para el mundo en el siglo XX fue el escenario de dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. La Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Si bien es cierto que en estos conflictos pelearon las potencias mundiales, Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón. Los efectos se expandieron a todo el mundo debido al comercio y la dependencia de unos países con otros. ¿Recuerdas cómo se encontraba la economía de nuestro país durante los periodos de guerra mundial? Ok, muchas gracias. Entonces, es verdad, y de este tema ya hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Hemos hablado de las guerras mundiales y las consecuencias que trajeron a la economía, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Pero todos los países, luego que hay una guerra, siempre se ven afectados, ¿verdad? Y más aún si son guerras mundiales. Entonces, según lo que nosotros hemos visto, ¿ustedes recuerdan cómo se encontraba la economía de nuestro país durante las guerras mundiales? ¿Qué había? Crisis Crisis financiera, ¿verdad? financiera. Entonces vamos a poner ahí. Una crisis económica, ¿verdad? Entonces eso tienen que poner ahí. Había una crisis económica. Ok, entonces recordemos que durante ese tiempo había una crisis económica. Vamos a borrar la respuesta en vista de que ya todos la tienen. Ok, vamos a ver el Ecuador en el ámbito internacional. Por favor, Ezequiel, ¿puedes leer? Esto que está aquí, el Ecuador en el ámbito internacional. Eso tienes que leer. El Ecuador en el ámbito internacional. Durante el siglo XX, el Ecuador se integró a diferentes organismos internacionales con el fin de ganar un espacio en el ámbito político del mundo. Ok, entonces nuestro país durante el siglo XX se integró a diferentes organismos internacionales, ¿verdad? Con el fin de ganar, como dijo Ezequiel, un espacio en el ámbito político del mundo. Entonces no olviden que lo que se señala es lo que tienen que ustedes también señalar. Por favor, Santiago, lee lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. En junio de 1945 se reunieron en San Francisco los, los representantes de 51 países con el fin de firmar una carta de fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Entre estos, Ecuador, que atravesaba por el gobierno de Galo Plaza Lazo. Los propósitos de la ONU se resumen en varios aspectos
la cooperación, la amistad, la seguridad, el fomento de los derechos humanos entre naciones, así como el compromiso que hicieron con los países de resolver pacíficamente los conflictos. Ok, muy bien. Entonces, como dijo Santiago, ¿verdad? Todos estos países, muchos países que integran la ONU. ¿Alguien sabe lo que es la ONU? Organización de las Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas. Por eso es la O de organización, la N de naciones y la U de unidad. ONU. Organización de Naciones Unidas. Entonces, en junio de 1945 se reunieron, ¿verdad? En la ciudad de San Francisco, los representantes de 51 países para formar ya la Organización de las Naciones Unidas. Entre estos estaba Ecuador, ¿verdad? ¿Y quién era el presidente en aquella época? Galo Plaza Lazo. ¿Cuáles son los propósitos de la ONU? Los propósitos de la ONU son, ¿verdad? Los propósitos de la ONU son la cooperación, la amistad, la seguridad y el fomento de los derechos humanos entre naciones. Así como resolver pacíficamente los conflictos. Entonces, en vez de poner, se resumen en varios aspectos, ponen los propósitos de la ONU son la cooperación, la amistad, la seguridad y el fomento de los derechos humanos entre naciones, así como resolver pacíficamente los conflictos. Entonces, eso es lo que ustedes van a escribir. ¿Qué es esa dos y una O y una N? Listo, entonces ya sabemos lo que sucedió con el Ecuador en el ámbito internacional, ¿verdad? Y lo que es la Organización de las Naciones Unidas y de bajo qué presidencia, pues, empezó esta unión que hicimos con el resto de naciones. ¿Y cuáles son los propósitos? La cooperación, la amistad, la seguridad, el fomento de los derechos humanos, así como resolver pacíficamente los conflictos. Por eso es que cuando hay conflictos en unos países que pertenecen a la ONU, llegan representantes de la ONU para tratar de ayudar a resolverlos. Ok, tenemos aquí la cultura del buen vivir. Por favor, Tamara, ¿puedes leer desde tu libro? Porque acá no vas a ver bien. La ONU cuenta con un organismo encargado de mantener la paz y seguridad internacionales a través de un ejército formado por miembros de los diferentes países, los llamados cascos azules, que responden a las agresiones y amenazas contra la paz. ¿Sabías que hay ecuatorianos que forman parte de los casos azules? Es importante el trabajo de los casos azules. ¿Deben los gobiernos apoyarlo? Ok, gracias. Los cascos azules. Entonces, esta pregunta de aquí, ustedes la van a responder luego de que termine la clase, pero bueno, ustedes tienen que irse a inglés, los de Advanced, pero luego pueden contestar, ¿ok? Entonces, esa es lo que queda como trabajo fuera de línea. Y vamos a ver ahora, pueden investigar en internet qué son los cascos azules para poder responder esa pregunta. ¿Deben los gobiernos apoyarlos? Vamos a continuar con la lectura. Por favor, Génesis puede leer posteriormente. Posteriormente, en la a otros organismos internacionales nacidos bajo el seno de la ONU, pero más especializados. Ok, entre esos organismos
que nacen bajo la ONU son la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNICEF, ¿verdad? Que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Organización de Estados Americanos, OEA, del que Ecuador también es un estado miembro fundador en 1948. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, desde 1948. La Organización para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, y la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Entonces, todas estas organizaciones pertenecen a Ecuador y aquí están sus nombres si ustedes pueden verlo. UNESCO, esas organizaciones son UNESCO, UNICEF, OEA, OMS, FAO y el OIT. Esas son las otras organizaciones a las cuales Ecuador pertenece, que fueron o se fundaron bajo la ONU. Entonces pueden ir señalándolas: UNESCO, UNICEF, OEA, OMS, FAO y OIT. Solo esas palabritas tienen que señalar, que están ahí en sus libros. Ok, entonces recuerden que la UNESCO, UNICEF, OEA, OMS, FAO y OIT son también organizaciones internacionales a las cuales Ecuador pertenece. Vamos a ver el Fondo Monetario Internacional y por favor, Jared, ¿puede leer? El Fondo Monetario Internacional, FMI, su función principal es la de hacer préstamos a los países que enfrentan problemas económicos para permitirles equilibrar su balanza de pagos, que es la relación entre el dinero que un país paga frente a la cantidad que otros países invierten en él. Como has visto a lo largo de las unidades de este libro, el Ecuador dependió en gran medida de los créditos que le otorgaba el FMI, así también de los consejos que este organismo daba para el manejo de la economía de nuestro país. Ok, muy amable. Entonces nosotros podemos ver que el Fondo Monetario Internacional, su función principal, como es aquí, es hacer préstamos a los países que enfrentan problemas económicos, ¿verdad? Para que esto les permita obtener un equilibrio en su balanza de pagos. Es decir, que es la relación entre el dinero que un país paga frente a la cantidad que otros países invierten. El problema es que se depende mucho del FMI y esto no permite que Ecuador pueda salir de una deuda que es muy grande. Entonces, y no puede invertir en otras cosas. Ese es el gran problema que presenta nuestro país. Entonces, como ustedes pueden ver en el trabaja con la imagen, dice, observa esta caricatura sobre el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué representa el personaje pequeño? ¿Qué ustedes creen? Esto es para que ustedes lo hagan de deber. Pero si el FMI es el Fondo Monetario Internacional, ¿qué creen que es la persona pequeña, el personaje pequeño? País pobre. Un país, muy bien, un país pobre, como hizo un país que necesita de la ayuda. ¿Cómo se representa el FMI? Como alguien con... ¿Cómo lo ven ustedes al FMI en esa imagen? Como alguien gordo, ¿verdad? Poderoso, que tiene todo el poder en sus manos, grande. Frente al otro pequeñito que está ahí, es gordo, grande y poderoso. ¿Qué quiere decir esta caricatura? Según ustedes lo que puedan ver. ¿Qué piensan ustedes?
que puedan observar ustedes y sacar en conclusiones de esa caricatura. Hasta fondo musical les acompaña. Si ven que el Fondo Monetario Internacional es grande, gordo, poderoso, y los otros países son pequeñitos, ¿qué podríamos sacar en conclusión? Que el Fondo Monetario Internacional es muy poderoso y tal vez les quita lo que tienen a los países pequeños, ¿verdad? Los países necesitados. Sí. Ok, entonces eso es, ya señalaron, ¿verdad? Para poder borrar. Listo, y para finalizar tenemos Ecuador y los organismos regionales. A partir de la década de 1960 en América Andina se intentó crear alianzas regionales que permitieran la integración de América Latina. Hay organismos latinoamericanos que también a los cuales pertenece Ecuador, pero ya son exclusivamente inclusive sudamericanos, más que latinoamericanos, más son países de Sudamérica. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver. ¿Cuál es el deber que ustedes tienen? Es trabajar con la imagen. Yo más o menos ya les di una idea. Esto es lo que ustedes tienen que hacer de deber. Y contestar esta pregunta como actividad fuera de línea. ¿Okay? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? No. ¿No? ¿Todo está claro? Bueno, creo que ha sido algo bastante claro lo que hemos visto, porque hemos visto al Ecuador en el ámbito internacional. Cuáles fueron los organismos que se fueron creando a través de los tiempos, ¿verdad? A cuáles pertenece Ecuador internacionalmente hablando. Listo, chicos. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Ya saben cuáles son las actividades que tienen que realizar. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.